Bueno, muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos hoy tratando de analizar un poco lo que pasa esta semana en la economía argentina, una semana donde estuvo cargada de información. Hoy jueves a la noche estoy grabando porque mañana tengo mucha actividad en Santa Fe, así que no voy a poder grabar como a mí me gusta los viernes a la mañana, así que no voy a tener la información, alguna información que se me puede escapar de esta noche o de mañana a la mañana. Así que bueno, le pido disculpas. Antes de arrancar, te invito a mi curso de lógica para invertir que comienza ya prontito, ahora en mayo, por clavebursátil.com, como siempre. Acá estamos. Lógica para invertir. Método Howard Marks, 4 de mayo. Cursazo, segunda edición de este curso. Bueno, 5 puntos. Uepa, no sabía que tenía esas reseñas. La primera tanda fue en diciembre. Hubo como 60 alumnos. Bueno, lo han calificado con 5 estrellas todos los alumnos. Bueno, impecable. Impecable. Bueno, no me puedo quejar. Entren ahí, miren las. Y para los que quieran, consultorio financiero online, empresas o personas que quieran mejorar su cartera, mejorar sus inversiones. Y un punto muy importante, miren acá, informe económico semanal, dejan su nombre, su mail, su número de teléfono, les va a llegar un mensaje para que dejen su número de teléfono, van a tener que agendar un teléfono que dice acá arriba, este teléfono, y una vez que mandan el mensaje, yo lo puedo ver por plataforma. Los chicos de Community Manager me pasan toda la información y yo lo que hago es enviarles el informe económico que armo todas las semanas a manera gratuita los primeros meses y después, bueno, estamos ya planeando una suscripción, incluso con Info de Value. Estamos ahí laburando con el amigo Capa Investing, así que bueno, se viene algo muy lindo muy prontito. Así que no se lo pierdan. Vamos a lo nuestro, a lo que nos trae hoy acá, cómo viene la economía. Acá me traje el machete con un montón de información. Fíjense que hay mucho para charlar. Así que vamos a ir con lo primero. Lo más importante de la semana, para mí, está bien. Vamos a arrancar por lo bueno de la semana. Para mí lo más importante es el desembolso del fondo, 1.000 millones de dólares, y la aprobación del desembolso del fondo por parte del FMI, 1.000 millones de dólares. Se comprimió la brecha de superávit, ahora le pide un superávit de 1,4 del PBI, antes estaba arriba del 2,5 me parece que estaba, y le pide que las reservas netas crezcan en 8.000 millones de dólares de ahora en adelante, o sea que le está pidiendo un esfuerzo un poco más grande, cosa que el gobierno lo va a poder cumplir porque este año va a ser un año en donde buen precio internacional de los granos y de la energía, sumado a buenas exportaciones, cantidad-precio, es win-win para el gobierno. En consecuencia, creo que ahí no va a tener mucho problema. Compró entre 5.500 y 5.700 millones de dólares ya el Banco Central. No los pudo acumular. No los pudo acumular. Le pide también el FMI una política monetaria estrictamente restrictiva y un riguroso control del superávit fiscal. Obviamente, el FMI está preocupado por la caída en la recaudación real y eso puede impactar, obviamente, en la consolidación fiscal, que es una de las patas claves del programa del gobierno. Así que, por ese lado, el FMI le dice que vaya monitoreando todo el tiempo esta cuestión. Segundo punto, Caputo está negociando. Yo acabo de leer una noticia recién, no estoy convencido si es así, hay que esperar que maduren las noticias a veces porque algunos medios se anticipan para tener la primicia, dicen que ya está de palabra acordado con organismos internacionales garantía por 3.000 millones de dólares para que el gobierno pueda garantizar los vencimientos de julio en el marco de un acuerdo de garantías del Banco Mundial BID y la Corporación Andina de Fomento para que bancos internacionales le puedan prestar ese dinero al gobierno y pueda cancelar los vencimientos que tiene a mitad de año. Recordemos que el Tesoro está comprando dólares, se lo está comprando al Central, por eso el Central no acumuló tantos dólares, porque tiene muchos compromisos el Tesoro. Y además, bueno, hay un tema muy importante que es que el vencimiento que viene ahora en julio es un vencimiento desafiante y para eso necesita o rolear deuda, cosa que Caputo dice que no, el costo es muy alto y lo entiendo, más allá de que la consultora 1816 dice, bueno, es ahora si querés salir al mercado, levantar el cepo para las empresas y salir al mercado, lo cual podría ser una posibilidad, pero también entiendo digamos, el timing que trata de manejar el gobierno, decir, che, si yo salgo ahora y después me quedo sin dólares en el segundo semestre, tengo un quilombo. Entonces, bueno, puede ser un problema. Bueno, veremos qué es lo que hace el gobierno. Yo no sé, no tengo en claro ahí si Caputo sabe que Wall Street no está dispuesto a prestarle. No lo sé. Probablemente, seguramente, ¿no? Probablemente tenga eh, algo de esa información, por eso no se anima a dar ese paso. También es cierto que Caputo ha sido muy precavido en ir paso a paso en estas cuestiones, porque ya la otra vez le fue muy mal, entonces me parece que ese nivel de precaución que él tiene, como le ha dado resultados,
hasta ahora los resultados no eran los que él esperaba, pero tampoco son los que otros sectores decían. Entonces me parece que está buscando articular, obtener deuda local y financiamiento, y creo que ya va a ser difícil que la Argentina, ojalá me equivoque, pueda salir a colocar deuda en el mercado internacional y rolear su deuda, teniendo en cuenta que ya después del segundo semestre viene, no sé, me da la sensación de que ya viene la cuestión en modo campaña. Me parece que posiblemente nos encontremos con que si no es ahora y no es en enero, Argentina no sale a rolear hasta después de las elecciones de 2027. Me parece que sería lo más lógico, ¿no? Pero bueno, muchos dicen es ahora, o yo creo que tiene una ventana abierta también en diciembre, en enero, digamos, si las encuestas les dan bien al gobierno, etcétera, cosa que no viene pasando en el último tiempo. Punto número 3 y punto número 4, dos datos muy fuertes de la semana. Desocupación creció al 7,5, estos son datos del año pasado, fines del año pasado, pero surgió el dato de la informalidad laboral. 43% de los trabajadores que están en actividad están en la informalidad laboral. Es un dato muy preocupante, del cual hay que tomar nota, porque es no solo la suba de casi 2 puntos desde 2023 hasta ahora de la informalidad, de la pérdida de puestos de trabajo y crecimiento del desempleo, 7,5. Hoy el camarada Miguel Collante hacía un excelente análisis de cómo se destruyó empleo público-privado, y la verdad que el dato era muy importante, arriba cerca de los 300.000 puestos de trabajo que se perdieron. Y el otro punto es la inflación, ¿no? La inflación se conoció esta semana, 3,4, con 12,1 creciendo lo que tiene que ver con colegios, con la mayoría de lo que tiene que ver con servicios en valores muy altos, pero lo más importante para mí del dato de inflación es este gráfico que yo me tomé el trabajo de hacer para mostrar un aspecto que me parece determinante del proceso inflacionario, y lo van a ver ahora. Ahora se los voy a mostrar. Espérenme un segundito y se lo muestro. Este dato que ven acá es cómo creció el IPC general, cómo creció vivienda, electricidad, gas, agua, salud, transporte, comunicación, educación, bienes y servicios varios y combustible. Todos los ítems, excepto el de combustible, que lo saco de la Cámara de Estacioneros, el resto salen del INDEC y cuánto aumentaron en todo el periodo. Recuerden que estos son promedios, muchos van a decir la luz me aumentó más, el gas me aumentó más, son promedios que mide el INDEC. Pero fíjense que de este lado tenemos algo que yo llamo la brecha de ingresos, que es algo nuevo que apareció en la economía. La brecha entre los ingresos y lo que pasa con los servicios. ¿Por qué es importante entender esto? Porque de los servicios lamentablemente no te podés escapar, no podés sustituirlo. Vos te aumentó, no sé, determinada bebida, determinada comida, la podés sustituir. Acá no podés sustituir la luz, el gas, el agua, los servicios de salud, comunicación. Tenés que tener, es inevitable. Internet en tu casa tenés que tener, teléfono tenés que tener, transporte tenés que ir, o vas vos con tu vehículo, o pagas el transporte. Salud, lamentablemente, tenés que tener la prepaga, incluso los monotributistas se quedaron casi todos sin cobertura de salud. Hay un núcleo muy chiquitito de obras sociales que prestan servicio de salud dentro del monotributo. Entonces, y en lo que es empleo en relación de dependencia, la mayoría volvió a su obra social de origen y dejó de pagar la prepaga. Pero esta situación que nosotros venimos viendo y venimos marcando desde hace un tiempo, tiene como correlato que si bien el índice general creció en estos valores, 2,93, el salario RIPTE creció acá, 2,88. El de empleados de comercio creció 2,16, está acá en la línea número 2. El de sector público creció en 204 y está acá en la línea número 3. En la línea número 4, jubilación más bono. Y en la número 5, salario mínimo vital y móvil. Ustedes fíjense lo que le sobra de barra a cada uno de los salarios, siendo el RIT el mejor compuesto. ¿Qué significa? Que todo lo que está por arriba de la barra, en cada uno de los salarios, todo eso que ven ahí es salario disponible que se destruyó. Ustedes me van a decir, che, bueno, Matías, es cierto que veníamos de tarifas regaladas. Sí, claro que veníamos de tarifas regaladas. Incluso yo veía gente que calentaba la pileta con la tarifa de luz subsidiada. Un disparate, ¿eh? Se subsidiaba en el country. Locuras. ¿Ok? Ahora, así como antes se habían pasado 3 pueblos con los subsidios, hoy se pasaron 3 pueblos con la corrección de precios relativos. Y esta corrección de precios relativos explica por qué se derrumba el consumo, se derrumba la recaudación real, se derrumban los márgenes de las empresas, no venden y ahora está cayendo la importación, incluso. Esta explicación es muy importante. ¿Por qué? Porque entender esto significa entender la matriz de las correcciones desequilibradas que se generaron en precios relativos. Y por qué el programa tiene un problema y le hace ruido en el motor en este aspecto.
Estos son datos de la realidad, no hay que enojarse con los datos, chicos. Es muy importante entender, y me van a decir, y veníamos de una inflación, basta, chicos, por favor, basta. Me tienen cansado con Alberto. Alberto fue un desastre, ¿ok? Ya está, ya pasó. No podemos justificar las cosas que en este gobierno no están saliendo bien con Alberto y con Massa. Ya está. Miremos para adelante. ¿Cómo podemos hacer mejor las cosas? ¿Se está haciendo bien? ¿No se está haciendo mal? ¿Viste? Porque esto como que yo diga, bueno, el médico de ahora me quiere cortar la pierna, pero el anterior me quería cortar las dos. No me tiene que cortar la pierna. Tengo un problema en la columna. Bueno, arreglame el problema de la columna, hermano. Entonces me parece que acá está el talón de Aquiles del programa. Es el talón de Aquiles del programa, un proceso inflacionario que no colapsa. Inflación mayorista también dio 3,4. Inflación mayorista 3,4, inflación minorista 3,4 y esto genera un descalce brutal de precios relativos porque la inflación es un promedio, pero los servicios se están subiendo a un nivel realmente muy, muy, muy importante. Entonces, este contexto, ¿qué es lo que genera? Bueno, genera una brutal caída del salario real y una brutal caída en la posibilidad de que crezca el consumo, de que crezca la actividad económica y de cómo va a recuperar. Por eso tenés nivel de endeudamiento tremendo en las familias. Contexto externo. Vamos al contexto externo. Bueno, muy importante que por lo menos estén dispuestos al diálogo. Se armó una jornada de diálogo, no se pusieron de acuerdo, nadie esperaba que se pongan de acuerdo en la primera jornada de diálogo. Se está preparando una nueva jornada de diálogo entre Estados Unidos e Irán, y esto puede permitir, y de hecho en el mercado empezamos a ver expectativas un poco mejor de lo que veníamos viendo desde el punto de vista de los activos. Así que sería muy positivo para nosotros como país que se reordene un poco el quilombo internacional y en el marco de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán por la paz. Bueno, veremos cómo decanta esto. El proceso es largo, por lo que parece, pero que exista voluntad, estaba leyendo recién, voluntad de realizar, de sentarse a negociar un nuevo acuerdo, un potencial acuerdo, es muy positivo. Otro de los puntos muy importantes de la semana, rollover de deuda, 127%, cumpliendo con el mantra de Milei, que es no vamos a emitir, no vamos a seguir el canto de sirena de nadie, no vamos a monetizar la economía, nosotros vamos a seguir en la nuestra. Y el roleo del 127 de la deuda en pesos que vencía en estos días, bueno, generó que se quiten pesos del mercado. Hay que ver después cómo queda el final, porque por un lado las compras de reservas del Banco Central están monetizando, por el otro lado la, el roleo cada 15 días en cada licitación del orden del 127, 130%, que más o menos está siempre en esos valores, quita pesos del mercado. Por un lado el central emite, por otro lado quitan pesos del mercado. Veremos cómo termina articulando esta cuestión, que me parece que va a decantar si la economía tiene chances de monetizarse o no. Milei no quiere emitir un peso que no lo absorba el mercado porque sabe que es más inflación. Y creo que el dato de inflación de marzo, obviamente, lo dejó preocupado a todos porque nadie esperaba que esté en 3,4. Yo me animaba a decir que iba a tocar 3,5. Creo que lo dijimos en Serrucho, porque yo la sensación que tuve cuando fui al súper era que se habían pasado también 3 pueblos con los precios. Bueno, abril seguramente va a dar menos que marzo. Sabemos que marzo es un mes estacional. Encima estuvo el impacto de la guerra. Por lo tanto, abril, el gobierno en abril va a poder mostrar un dato menor, pero no obstante, seguimos con guarismos de inflación altos, con un dólar que este primer semestre va a estar planchado. Entonces, en esa carrera dólar e inflación, bueno, genera distorsiones como las que les voy a mostrar ahora. Miren, este es otro gráfico que traje, que es la canasta en dólares. En noviembre del 2023, la canasta que yo mido, que es una canasta que está dentro del INDEC, es esta canasta que ven acá. Espérenme un segundito. Esta canasta que ven acá, lo único incorporado, el litro de nafta premium. ¿Y cómo se va moviendo en dólares esta canasta? Bueno, está en máximos históricos, 55,81, y se va a seguir encareciendo la Argentina. Lo que me preocupa es la verticalidad con la que se empieza a acelerar se empieza a encadenar este crecimiento, ¿no? Pasamos de un promedio el año pasado de 40 y pico dólares a 55 dólares, casi 56, yo creo que llegamos a 60 dólares en julio, la vamos a seguir a esta canasta, es un dato que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque esto profundiza el atraso del tipo de cambio y te obliga a hacer una nueva ronda de corrección quizás en el segundo semestre, no con un salto fuerte en el tipo de cambio, pero un reacomodamiento del tipo de cambio, utilizando palabras de Milei, que dice que la inflación en combustibles es solamente reordenamiento de precios. Bueno, es inflación de costos, chicos. Existe la inflación de costos, qué bueno que todos nos pongamos de acuerdo con esa cuestión. Así que estas son
todas las novedades de la semana, todo lo que ocurrió y las perspectivas que estamos viendo. Evidentemente el gobierno no afloja en lo que tiene que ver con el apriete el apretón monetario. Si bien empezó a bajar encajes bancarios, no afloja con el apriete monetario. Milei volvió a levantar la bandera de que su gran objetivo es demoler la inflación y yo creo que él va a avanzar, y se lo dijo a los empresarios en Ancham, se lo dijo clarito, yo voy a avanzar a cualquier costo. Digamos, a mí no me importa. Si nos tenemos que ir a casa, no pasa nada, no hay problema, nos iremos a casa, pero no van a cambiar nuestras banderas. Entonces, es un poco, digamos, el desafío de, ¿es con mi plan o con nada? Y a mí me parece que, si bien desde lo discursivo es fuerte lo que dice Milei, yo también creo que hemos visto a un Milei que ha decidido a tomar incluso alguna política más heterodoxa de lo que se pensaba que iba a tomar. De hecho, pisó tarifas el año pasado, las pasó para este año, eh, hizo control de precios con las prepagas, hizo congelamiento de precios con el combustible. En consecuencia, si bien lo que dice Milei, yo creo que va a avanzar en ese sentido, creo también que va a ir muñequeando también el contexto social, que me parece que también es un aspecto muy importante a monitorear, porque el contexto social es el que, en definitiva, termina de marcar el termómetro y el humor al cual debe responder el gobierno. Y este termómetro y humor que viene creciendo según las encuestas, uno mira a los principales encuestadores, y la Bilker y Jacobe, y empiezan a marcar un mal humor social, que bueno, que veremos cómo el gobierno lo trata de articular y resolver. Semestre complejo, complicado, sobre todo para mí, en donde yo digo este es el año de la verdad, donde el gobierno tiene que demostrar que el plan económico funciona. El plan económico está teniendo un problema muy grande, que es que al no demoler la inflación y al acelerar de nuevo las expectativas inflacionarias, eso va eh, destruyendo de a poco los cimientos del programa, los corroe. Y eso es lo que a mí me preocupa. Este programa económico necesita necesariamente que la inflación colapse. Si ustedes me preguntan a mí, deberían bajar los precios un 30% para que el programa siembre el terreno fértil para que tenga éxito. No va a ocurrir eso. Todos sabemos que no va a bajar los precios un 30%, cosa que Caputo pensaba que iba a ocurrir el año pasado. Y para que se hubiera sembrado ese terreno, la inflación debería haber colapsado el año pasado en mayo, abril, junio, julio, y eso no ocurrió. Entonces, me parece que la dinámica inflacionaria le pone un interrogante grande y podemos quedarnos con esa conclusión, ¿no? La conclusión es que la dinámica inflacionaria, al no parar y al destruir salario disponible todo el tiempo, y como la corrección de precios relativos salió mal por lo que vemos en el gráfico de inflación que les pasé, tengo la sensación de que eso atenta todo el tiempo contra el programa económico y ahí hay un problema a observar con mucho detenimiento. Bien, nos vemos en el próximo video, les dejo un gran abrazo y suscríbanse al canal y pónganle like, no sean vagos y atorrantes. Y bueno, los que quieran hacer el curso Lógica para Invertir, los espero. Chau, chau.